Hola chicos, buenos días. Hoy vamos a trabajar un tema que se llama estados de la materia. Esos estados de la materia son la representación física que tienen todas las sustancias. Como la materia es todo aquello que nos rodea, pues absolutamente todo tiene que tener una representación física y a eso nosotros le conocemos como estados. También se puede trabajar con un término que se llama estados de agregación. Y esos estados de agregación es cómo los átomos se encuentran al interior de la sustancia unidos para poder formar ese compuesto determinado. Entonces, cuando nosotros hablamos de estados de la materia, es la forma en la que se presentan las sustancias. Es una forma, es una representación física, es como nosotros lo vemos, como nosotros lo percibimos, como nosotros lo podemos apreciar. Pero para que eso se dé, pues tiene que haber una agregación, es decir, la unión de los átomos. Y aunque más adelante vamos a ver cómo se unen esos átomos para formar las sustancias, vamos a decir que esos estados de la materia se clasifican en 5. Antes los científicos solamente clasificaban esos estados de la materia en 3 grandes grupos: sólido, líquido y gaseoso. Para la Edad Media y para los inicios de la química moderna solamente existían 3 estados de la materia. Los científicos decían que las sustancias podían ser o sólidas, o líquidas, o gaseosas, pero que no había más capacidades. Entonces me explico. En el caso de esta pared, la pared es sólida, es dura, es rígida. Ya más adelante vamos a ver las características de cada uno. En este caso, lo sólido, pues es todo lo que sea duro, lo que sea rígido. En el caso de lo líquido, pues es todo lo que fluya, como en el caso del agua. Y en el caso de los gases, es todo aquello que yo no puedo ver, no puedo tocar, pero sí, por ejemplo, puedo oler. Estos gases tienen un estado de agregación muy amplio, los átomos están por ahí muy esparcidos y por tanto, pues yo no puedo tener las mismas características que en el caso del sólido y el líquido. No obstante, con el paso del tiempo y con el avance científico, se dieron cuenta que hay sustancias que no son sólidas, no son líquidas y tampoco son gaseosas. Hay sustancias que están, digamos que, entre la mezcla de estas dos, que son como la unión de ellas. Es el caso, por ejemplo, hablemos del polvo. El polvo no es sólido, el polvo no es líquido, pero tampoco es gaseoso. Es el caso de la harina, con la que se hace el pan o con la que la mamá hace las arepas. No es sólida porque no es tiesa, no es dura, tampoco es líquida porque no fluye fácilmente y tampoco es gaseosa. Entonces ellos dijeron, bueno, entonces ¿cómo la clasificamos? Crearon un cuarto estado de la materia o un cuarto estado de agregación al cual le pusieron plasma. Y el plasma es todo lo que sea granulado, todo lo que sea polvo, todo lo que huele fácilmente, todo lo que tenga átomos muy extremadamente separados. Y por último, se dieron cuenta que hay otras sustancias que tampoco tienen las características de las anteriores. Es el caso, por ejemplo, del colbón. El colbón no es sólido, pero el colbón tampoco es líquido porque se tarda mucho tiempo en fluir. El colbón tampoco es un gas y el colbón tampoco son gránulos, tampoco es granulado. Por tanto, los científicos un poco más actuales y más recientes tomaron el quinto estado de la materia, que es el estado coloidal. Aquí hago una salvedad. Muchos científicos dicen que el estado coloidal no existe, que simplemente es una característica o una propiedad de la materia, pero otros científicos dicen que sí es un estado de la materia y que debe tomarse como tal, porque las sustancias como el colbón, como los mocos, como el boxer, que son sustancias pegachentas, no pertenecen a ninguna de estas características, por tanto necesitan un estado propio para ellos. Entonces, esos estados de la materia pues son una característica, son la forma física como nosotros reconocemos las sustancias, pero se dan gracias a los estados de agregación, es decir, a la unión de los átomos, y se clasifican en 5. Siempre los vamos a recordar en este orden: sólido, líquido, gaseoso, plasma y coloides. Siempre. ¿Por qué los vamos a recordar en ese orden? Porque cada uno de ellos tiene unas propiedades y unas características específicas que me determinan también el comportamiento tanto de los átomos como de la materia. Por eso siempre los vamos a recordar: sólido, líquido, gaseoso, plasma y coloides. Desde las propiedades físicas
¿Cómo nosotros reconocemos la materia? Voy a necesitar que ingresen a la plataforma de Classroom, donde les voy a dejar un pequeño trabajo. ¡Chao!